Vamos a ver ahora con D2. En D2 yo le llamo que es la definición del problema. No te adelantes. De una vez te aviso, el error más común aquí es que tenemos gente que desde la D2 ya empieza a decir por qué. No, es que hubo estas piezas sin etiquetar, pero es porque la gente es nueva. No, es que hubo este error en la liberación del producto, pero es porque el inspector es nuevo. No, es que hubo este rechazo del cliente, le mandamos una pieza que no ensamblaba, pero es porque el equipo se dañó. Entonces, en definición del problema, nunca va la causa. Es muy común que nos queramos adelantar. Piénsalo así. Y hay dos palabras que nos pueden ayudar a entender mejor la definición del problema. Análisis forense. Haz de cuenta que en la definición del problema yo tengo que acabar pudiendo escribir un enunciado del problema que diga bien claro qué, quién, dónde, cuándo, cuánto y cómo, sin poner el por qué. Sin poner el por qué. O sea, yo especifico el síntoma, yo especifico cómo lo experimenta mi cliente. Incluso si yo tengo datos, yo puedo poner un diagrama de Pareto donde explico qué fue lo que pasó. En el ejemplo que veíamos del diagrama de Pareto, creo que Arlene presentó algo muy bueno, que yo le decía, esto es parte, nada más me falta agregar la definición del problema. Si nosotros aprendemos a definir bien el problema, va a estar medianamente resuelto desde el inicio. Entonces, tenemos que aprender a describir cómo lo experimenta el cliente. ¿Qué le pasa al problema? ¿Qué le pasa al producto? ¿Qué le pasa al proceso? ¿Por qué? ¿Cómo falló la máquina? ¿Por qué es un rechazo de auditoría? ¿Qué función está haciendo? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué se presenta cuando lo usa? Aquí es muy importante que nosotros aprendamos a definir el problema. La definición del problema es algo clave y neural. Si el problema no está bien definido, lo demás no va a estar bien definido. ¿Ok? Y aquí a veces usamos lo que te decía, qué, quién, dónde, cuándo, cuánto y cómo, sin poner por qué, sin poner por qué. Aquí incluso podemos subdividir el problema, empezar a priorizar, hacer por ahí anotaciones. Te voy a decir cuál es mi sugerencia. Mi sugerencia es ve a piso. Ve a piso y es algo que yo le llamo el análisis forense. ¿Qué es el análisis forense, mis amigos? Pues no es otra cosa que ir directamente a ver qué tenía la pieza, quién produjo la pieza, cuándo se produjo la pieza, quién liberó la pieza, quién inspeccionó la pieza, cuándo se embarcó la pieza, quién embarcó la pieza. Yo quiero poder tener toda la trazabilidad de cuando se creó la pieza. Si tenemos liberación de proceso, ¿quién liberó el proceso? ¿Qué decía la hoja de liberación de proceso? ¿Qué teníamos ahí? Es bien importante que nosotros aprendamos a ver esto de esta manera. La definición del problema es igual a un análisis forense. Si yo tengo una queja de cliente, tú tienes que poder aprender cómo va, qué es lo que pasó, que tú puedas incluso ubicar exactamente cuándo se creó la pieza, quién la creó, caminar el proceso, ir a la línea, ir a la pieza, buscarla, saber quién la liberó, cómo la liberaron, cuándo la liberaron, cuántas liberaron, ver cuántas piezas hay con el operador, con el cliente, cuántas piezas hay en tránsito, cuántas piezas hay en almacén. O sea, yo tengo que poder definir el problema cuando es una queja externa. Cuando es un hallazgo interno, tengo que hacer lo mismo, pero pues ¿dónde está? ¿Quién las creó? ¿Cómo las creó? Cuando es un tema de auditoría, pues tengo que saber qué fue lo que pasó y cómo marcaron el hallazgo. Y cuando es una falla en un equipo, tengo que saber qué falla fue y poder describir bien toda la falla y qué provocó. ¿Ok? Incluso aquí yo puedo recolectar datos. Si te fijas, lo que estaba haciendo Arlene era un 8Ds por una falla interna. No es algo que me reclamara el cliente, pero es una falla interna.
Ella, con los datos del diagrama de Pareto, ya está presentando una gran parte del problema. Los datos del diagrama de Pareto de Arlene, prácticamente si lo ejemplificamos con el resto de lo que te decía, que es este punto aquí, ya podemos tener la descripción del problema bien. Ahora, importante, tenemos que recolectar datos, tenemos que ver exactamente qué fue lo que pasó, tenemos que poder escribir un enunciado del problema, tenemos que hacer una investigación clara y clave de esto y tenemos que asegurar de revisar la definición del problema. Un punto neural aquí es tener esto. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, cuántos? Y aquí podemos decir cuál es el problema, qué especificación no se cumple, dónde se presentó, cuándo se presentó, cuántas piezas, cómo se sabe, y al final yo voy a tener el enunciado del problema. Si yo no tengo el enunciado del problema claro, quiere decir que no estoy entendiendo el mismo. ¿Okay? Vamos a ver, ahorita vamos a platicar de esto porque voy a hablar de la D3. Pero antes de avanzar, con D2, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Manita arriba. ¿Qué onda, Arlene? Además una pregunta. Entonces, con esas preguntas siempre se debe de estar generando la redacción del problema, ¿verdad? De hecho, incluso si tú crees que puedes agregar alguna ya más tropicalizada a tu planta, adelante. Pero sí, normalmente es con esas. Ok. Es que acuérdate que el punto clave es ir a hacer a piso el análisis forense. Y de ahí sacamos esa información. ¿Cómo ves? Ok. Nada más, cuando ya, por ejemplo, se haga no común, sino se puede analizar mejor, pues ya puedo yo redactar en base a algo más específico, ¿verdad? Así como en la presentación anterior, que venía qué Sí. especificación no se cumplió y eso. Ujú. Sí, pero es importante que si tengas estos datos. O sea, digo, haz de cuenta que te voy a explicar. La idea de aquí, Arlene, y va para todos, es que tú le puedas explicar esto a alguien que no sabe. O sea, imagínate a alguien que jamás ha visto la pieza, que no conoce el proceso, que no conoce el producto. Si alguien no conoce la pieza, no conoce el producto, no conoce el proceso, la idea es que esa persona, leyendo el D2, pueda entender exactamente qué fue lo que sucedió. Esa es la lógica detrás de esto. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora sí, vámonos con D3. D3 es implementar acciones de contención. ¿Qué es implementar acciones de contención? Parar el sangrado. Muy sencillo. Una acción de contención, ¿qué es? Es parar el sangrado. Y significa cómo le hago para que ya no le sigan llegando estas piezas a mi cliente. Un punto clave. Las acciones de contención tienen que incrementar los recursos. ¿Cuál puede ser una acción de contención? Un sorteo, un retrabajo, una marca testigo en la pieza. Las acciones de contención me ayudan a mí para evitar que mi cliente reciba otra pieza mala, para evitar que mi proceso produzca otra pieza mala. Entonces, una acción de contención es corregir de inmediato. Una acción de contención es corregir inmediatamente lo que está pasando. Aislar a los clientes del efecto. Una acción de contención no debe ser permanente. Puede incluir recambio de material, identificación, retener el material afectado, sorteos de material, retrabajos de material, ponerle marcas testigo al material. O sea, una contención siempre van a requerir recursos adicionales. Y aquí viene el punto clave. Una contención me ayuda a sacar estadística. A ver. Piensa que yo estoy enviando piezas que traen defectos de pintura al cliente. Hay un rechazo externo. Ya hice todo el D2. ¿Cuál crees que pudiera ser una acción de contención que yo pudiera hacer para evitar seguir enviándole piezas
con grumos a mi cliente, ¿qué acción de contención se te ocurre que pudiera hacer? Inspección 100%. Ándale, me parece bien, Edgar. Inspeccionar el 100%. Mientras está esto, yo agrego una nueva estación para inspeccionar el 100%. Y esa estación va a sacar piezas. Y esas piezas van a traer un sellito que va a decir, este material está certificado. Sello de material certificado quiere decir que viene debido a la acción de contención. Ahora, ya con lo que nos dijo Edgar, ¿qué gráfica pudiéramos hacer que tiene que ver con la relación del material que inspecciono y las piezas que salen malas? ¿Qué gráfica de control creen que pudiéramos hacer para crear estadística? ¿El histograma podría ser? Es que no estamos midiendo. Ok. El ¿Qué Pareto. gráfica? El Pareto. Mm, Pues nada más ese me iba a ayudar para determinar cuál es dónde centrarme más. Es que Para el acuérdate que problema. aquí ya dijimos que es un problema de Podría ser una NP. una NP. Gráfico No. P. Gráfico P. Una Un correlación. gráfico P. ¿Por qué un gráfico P? Porque no todos los días voy a producir la misma cantidad de piezas. Y yo ya sé que es por grumos. Y yo estoy certificando el material por grumos. Yo de aquí, de las acciones de contención, de la estación nueva que metí, donde certifico el material, puedo crear un gráfico P. ¿Para qué quiero hacer un gráfico P? Pues para demostrar que cada vez hay menos hallazgos. Y también para saber cómo estamos ahorita, cuántas piezas con grumos estoy produciendo. Una acción de contención nunca va a ser permanente. Antes de moverme con la segunda mitad de acciones de contención, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien. ¿Qué quiero con las acciones de contención? Mitigar el problema, ganar tiempo y asegurar que no va a haber recurrencia. Una acción de contención incluye retrabajar piezas, incluye inspeccionar al 100%, incluye sortear piezas. Puede ser alguna de las acciones de contención. No es una solución permanente al problema. ¿Qué tendría que hacer? Utilizo la información de D2 para a partir de ahí crear las acciones de contención. Y las acciones de contención me deben sí o sí de asegurar que no envío otra vez una pieza mala. ¿Ok? Eso me ayudan las acciones de contención. Y las acciones de contención puede ser que sean retrabajos, que sean sorteos, que sean reinspecciones, que me entreguen material certificado. Las acciones de contención tienen que estar en menos de 24 horas. O sea, antes de hacer el análisis de causa raíz, yo de volada hago las contenciones. Y digo, hay material con grumos. De volada, camaradas, ponte una estación para certificar el material al 100%. A cada pieza ya inspeccionada le vas a poner una marca testigo y a las piezas que envíes de aquí les vas a poner una etiqueta de material certificado. De lo que estés inspeccionando vas a crear una gráfica P para ver la proporción de piezas que salen con grumos de acuerdo al total que inspeccionas. Ándale, si te fijas, ahí estoy haciendo un buen D3. Y otro punto clave que normalmente nadie hace del D3, cuantifica cuánto te cuesta. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí inspeccionar al 100% las piezas? ¿Cuánto dinero me estoy gastando? Y ponle fecha de término. ¿Sabes qué? Vamos a tener una semana para completar el 8D. Entonces, la acción de contención no debe durar más de una semana. Y esta acción de contención me cuesta 1,400 pesos diarios en la pura persona que está sorteando. Necesitamos tener esos datos. ¿Ok? La D3 es para contener el problema. Y yo normalmente voy a tener material certificado, reposición de material, material segregado, voy a tener estadística y voy a tener un costeo. ¿Cuánto me cuesta
el hacer todo este paso donde estoy armando esto. ¿Ok? Es importante que las sesiones de contención, como te recuerdo, no son permanentes. Le agregan recursos, las tengo que costear y me sirven a mí para generar estadística. ¿Ok? Muy bien.